Vamos a hablar de lesión renal aguda asociada a la sepsis, pero muy importante aclarar que aunque nosotros podemos tener diferentes características en ese paciente que hace un cuadro tan severo como la sepsis, el riñón sabemos que es uno de los órganos que van a estar más afectados. Y sobre todo, el organismo responde produciendo los DAMPs y los PAN, que son los patrones moleculares asociados a daño y los patrones moleculares asociados a moléculas. Y estos patrones, estos PAN y estos DAMPs se van a filtrar libremente a través del glomérulo y van a llegar hasta las células epiteliales, donde hay receptores tipo TOL, los Toll Like Receptor, ¿verdad? Que se van a unir y van a causar entonces un daño a nivel de esas células epiteliales, una cascada inflamatoria y un aumento del estrés oxidativo. Esa cascada inflamatoria con aumento de interleuquinas, principalmente la 1, la 6, la 18 e incluso factor de necrosis tumoral alfa. Podemos ver entonces cómo a nivel del capilar ese flujo que normalmente es convectivo, es laminar, se va a transformar en un flujo no convectivo y aparte también hay receptores tipo TOL a nivel de los leucocitos, por lo tanto se van a unir también estos DAMPs y estos PAMs a los leucocitos, provocando una mayor adhesión, una mayor agregación y transmigración a nivel del intersticio. Tenemos que el daño endotelial que se produce y a nivel del endoglicocálice, el despulimiento del endoglicocálice que tiene carga negativa y que incluso en condiciones normales permite que esas proteínas que también tienen carga negativa estén hasta el centro del vaso y se mantengan todas nuestras presiones hidrostáticas, oncóticas y presiones osmóticas en general, pues se pierde la presión oncótica porque se filtran también al espacio intersticial produciendo mayor edema. Igualmente, el daño endotelial hace que el agua salga más hacia ese espacio intersticial procedente del vaso y vamos a tener una disminución de la difusión del oxígeno porque va a aumentar el espacio y el espacio intersticial por el edema que se produce. Estos DAMs y estos PAM que van a estar en estos pacientes, las células a nivel de nuestras nefronas van a adquirir en su fisiopatología la disfunción microcirculatoria y además ellas hacen una reprogramación que es metabólica celular y de estas respuestas inflamatorias. Se va a producir una repriorización del consumo de energía y lo primero afectado va a ser la función tubular, alterándose entonces el transporte de esos iones y produciéndose incluso aumento del TIM2 y del IgB7 que van a hacer un biomarcador que precozmente va a estar elevado. De hecho, ustedes saben que la FDA desde el 2014 aprobó el NephroCheck que tiene estos dos biomarcadores. Pero aparte de eso, también en el ciclo celular se va a ver afectado, sobre todo esa célula va a quedar en una fase G1 y por otra parte, como hay una anaerobiosis, entonces la glucosa a través del glicólisis, el piruvato que se produce como producto a través de la lactato deshidrogenasa se va entonces a transformar en lactato para producir ATP vía de anaerobio. Podemos entonces decir en los diferentes artículos, y afortunadamente en la última década han habido publicaciones importantes y consensos para ponernos de acuerdo de cómo definir la lesión renal aguda y también ya sabemos que tenemos una nueva definición de sepsis desde hace varios años, que es la sepsis 3. Entonces, hemos estudiado que los países de bajos recursos, sobre todo, hay insuficiencia renal aguda adquirida en la comunidad es lo que predomina, por eso de que el agua no es potable, etcétera. Entonces hay mayores infecciones, el paciente llega también con shock hipovolémico. Y en los países de grandes recursos no se diferencia en cuanto a que la infección también es predominantemente productora de insuficiencia renal, pero en lo que se diferencia es que más que todo son personas
de mayor edad y que son adquiridas en el hospital. Aproximadamente entonces, como ven, tienen ese factor común de que la sepsis es productora de insuficiencia renal aguda, independientemente de que seamos países pobres o ricos, y que uno de cada tres pacientes con sepsis va a desarrollar insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, la incidencia global anual puede ser de aproximadamente 6 millones de casos, uno por cada 1.000 habitantes. La lesión renal aguda asociada a sepsis son todas aquellas características, incluyendo no solo la infección, sino los tratamientos que tenemos que aplicar en el paciente, como vasopresores, ventilación mecánica, etcétera, medicamentos que pueden también estar asociados a ese daño renal agudo. Es común también, obviamente, mientras más grave está el paciente, entonces en pacientes críticamente enfermos es más común y está fuertemente asociado con resultados adversos, incluyendo mayor riesgo de enfermedad renal crónica, eventos cardiovasculares y muerte. Los pacientes pueden presentar ira clínica o subclínica y la sepsis va a tener una fisiopatología compleja y única, lo que hace que la insuficiencia renal aguda asociada a sepsis sea un síndrome distinto de cualquier fenotipo de producción de insuficiencia renal aguda. La sepsis y sus tratamientos van a dañar al riñón y la ira asociada a sepsis presagia un peor pronóstico. Sabemos que cuando esto se asocia en el paciente, aumenta la mortalidad. Es importante verlo entonces como un síndrome. Y si la insuficiencia renal aguda es un síndrome, va a afectar otros órganos. Ya el paciente séptico puede tener afectados estos órganos. Cuando se agrega la lesión renal, por sí misma va a aumentar el daño a nivel cerebral, a nivel cardíaco, pulmonar, hepático, inmunológico y a nivel intestinal. Importante también un consenso que fue publicado en el 2023, donde nos estamos todos poniendo de acuerdo para unificar los criterios y hemos definido entonces la lesión renal aguda según los criterios CADIGO y según los criterios de Sepsis 3. Se asocia con estancias hospitalarias y en la unidad de cuidados intensivos prolongadas, mayor mortalidad y mayor tasa de discapacidad a largo plazo, así como menor calidad de vida. La insuficiencia renal aguda inducida por sepsis puede considerarse un subfenotipo de la insuficiencia renal aguda asociada a sepsis. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente no es que estemos en desacuerdo ya por los modelos que se han estudiado incluso en humanos, de que puede haber una isquemia y que la macrohemodinamia va a influir en ese daño renal, pero el paciente más va a tener el daño renal es por el proceso séptico, por todo esto que expliqué al comienzo de reacciones inflamatorias donde los DAN y los PAN están muy involucrados. Es decir, la sepsis induce el daño renal independientemente incluso de que conservemos la presión arterial media, de que conservemos adecuada perfusión y de que no haya isquemia en ese paciente. Aquí tienen entonces, ese paciente puede progresar en esta enfermedad y él hace el daño renal agudo, pero pudiera de manera temprana, con todo lo que ustedes han hecho, revertir ese daño. Sin embargo, pudiera haber una recaída, el paciente puede tener incluso una recuperación parcial o no tener esa recuperación y progresar a enfermedad aguda renal hasta los 3 meses, porque posterior a eso pudiéramos estar en presencia de una enfermedad renal crónica. Y lo importante de esto es que en cualquier etapa ese paciente tiene mayor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, este consenso del 2023 sugieren que la insuficiencia renal aguda inducida por la sepsis debe considerarse un subfenotipo de la insuficiencia renal aguda asociada a la sepsis y que es un factor predominante, es el daño tisular. Ya no vemos una necrosis total ni una isquemia, sino áreas de parche donde están afectados por esa reacción inflamatoria. Sugieren además que la insuficiencia renal aguda diagnosticada dentro de las 48 horas posteriores a la sepsis es temprana y la diagnosticada entre 48 horas y 7 días se llama tardía. La sepsis, como ustedes van a ver aquí estos números, pues
como productora de insuficiencia renal es muy variable en los diferentes países, incluso en un mismo país. Y eso era debido a las diferentes definiciones de sepsis y de insuficiencia renal aguda que se tomaron en esos trabajos. Por esto, unificar nos va a aclarar aún más ese panorama. Sin embargo, vemos pacientes que desde un 14 hasta un 85% de los pacientes pueden hacer el daño renal y que, por ejemplo, en trabajos recientes, en 198 unidades de cuidados intensivos en países europeos, se estudiaron más de 1.177 pacientes y se informó una incidencia de insuficiencia renal aguda del 51% con una tasa de mortalidad de 41%. Por lo tanto, los factores que influyen para que se dé la lesión asociada a la sepsis, como el shock séptico, el uso de los vasopresores, ventilación mecánica, bacteremia por gram negativo, los tratamientos previos del paciente, como el uso de IECA, enfermedades previas, como la hepática crónica, otras enfermedades, incluso enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes y tabaquismo, como entre los más involucrados. Como declaración del consenso, nos habla que la lesión renal aguda asociada a sepsis es un síndrome heterogéneo, ya que hay múltiples mecanismos que contribuyen a la lesión y va a variar en el curso a lo largo de la enfermedad. La contribución relativa de uno o más mecanismos específicos que conducen a la lesión definen los diferentes endotipos y también esto que, aunque no es clasificado, porque obviamente son estudios, deberíamos tener y siempre van a insistir en que deberíamos tener pruebas más allá para poder ayudar más identificando y siendo más precisos en los tratamientos. Los factores modificables y no modificables van a conferir susceptibilidad para tener la lesión aguda asociada a la sepsis y determinan la gravedad de esta insuficiencia renal. La integración de los biomarcadores específicos del mecanismo con información clínica va a permitir la identificación de endotipos específicos y la identificación de esos distintos endotipos va a proporcionarnos una información pronóstica crucial y ayudar a definir la capacidad de respuesta al tratamiento. En en esa revisión del consenso, nos dicen, el paciente está séptico, por lo tanto el paciente va a tener una respuesta de su inmunidad innata y adquirida con el aumento de los PAN y los DAN, ¿verdad? De esos patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño y diferentes tipos de fisiopatologías donde incluyen la inflamación, pero también una disfunción del sistema renina-angiotensina, por ejemplo, así como la microcirculación tan importante nos van a dar hasta 6 endotipos diferentes con 3 subfenotipos. Y todo esto, pues imagínense, sería bellísimo que llegáramos a tener biomarcadores que nos ayudaran a ser más específicos en el tratamiento. ¿Hay biomarcadores? Sí. Entre los más usados tenemos marcadores de estrés como el TIM2 y el IGFP7, que es el NephroCheck, aprobado desde el 2014. Tenemos marcadores también como la albuminometría, que son de daño. Tenemos incluso el KIM-1, el N-Gal de los más usados a nivel internacional, que es la lipocalina asociado a la gelatinasa de neutrófilos, pero nosotros y el mundo entero todavía tienen marcadores funcionales como la creatinina de los más usados, pero es un marcador tardío, lamentablemente, de daño renal. Ustedes saben que se eleva de 24 a 48 horas después de que empieza el daño. Tenemos la cistatina C, muy importante. Ahí tenemos la prueba de esfuerzo con furosemida, que es medir la respuesta a este medicamento que sí los tenemos todos, este diurético de asa, 2 horas después de aplicarlo y en general la dosis es 1 miligramo por kilo a 1,5 miligramos por kilo si ya el paciente ha recibido furosemida y esa respuesta, si en 2 horas es mayor a 200 cc, quiere decir que aún hay funcionalidad tubular. Si esa respuesta no es mayor a esto, es menor a 100 cc por hora, entonces ese paciente tiene un mayor riesgo en los próximos 14 días a progresar a una enfermedad renal crónica y tiene una especificidad hasta mayor al 80%, incluso una sensibilidad. Seguimos usando FENA, es decir, hay una serie de biomarcadores, pero en nuestra realidad, que es la realidad incluso de muchos países de primer mundo, porque no todos tienen acceso
a estos biomarcadores y a esta gran tecnología, pero sí podemos todavía tener los criterios de la fisiopatología y algunos biomarcadores. Ahora, el consenso me habla de que tengo que dar tratamiento líquido y reanimación y se basa es que el manejo hemodinámico de este paciente con sepsis asociada a insuficiencia renal, o sea, la insuficiencia renal asociada a sepsis, el manejo hemodinámico es similar al del Surviving Sepsis, es decir, a nuestra última campaña para sobrevivir a la sepsis, aunque el grado es 2C. Muy importante, nos dicen la PVC. Todos los que manejamos presión venosa central sabemos que sí, es un marcador de congestión, pero es incierta, aunque sí se ha asociado PVC más altas a mayor daño renal o a pacientes que van a presentar insuficiencia renal aguda. Pero, ¿qué se recomienda hoy en día? Las variables dinámicas para la respuesta a fluido, como esta, siempre le digo a mis alumnos, bueno, bonito y barato, que es el llenado capilar protocolizado. Además, también la prueba de fluidos, la respuesta a fluidos, elevando los miembros inferiores a 45 grados. Esto también incluso se ha adaptado con eco hasta las más importantes, así hoy en día que nada más las tiene primer mundo, como la microscopía sublingual, y tenemos también incluso allá arriba la variabilidad de la presión de la presión arterial, la variabilidad de esa onda con un paciente en ventilación mecánica. Siempre es importante entonces el manejo de líquidos y reanimación y muchas veces recomiendan, obvio, hay que monitorizar diario y ver el balance acumulado. Recomiendan protocolos de líquidos, frecuencia monitoreo y también medición del gasto urinario, porque recuerden que lo primero que vamos a tener como manifestación de una insuficiencia renal aguda es la disminución del gasto urinario por debajo de 0,5 cc por kilo hora. En esas primeras 6 horas ya nos clasifica una Q1. También, ¿qué líquido voy a utilizar? Bueno, el consenso nos recomienda la solución 0,9% y la solución desbalanceada. ¿De qué va a depender esto? De la bioquímica de su paciente. Si su paciente es hipoclorémico e hiponatrémico, se beneficiaría en esa resucitación de la solución 0,9. Pero ustedes saben muy bien que entonces va a depender para corregir el desequilibrio ácido-base y electrolitos del paciente. Porque también si yo necesito corregir hipocalemias, hipomagnesemias, pues tengo que usar soluciones de cloruro de sodio, porque el ringyal lactato, aunque trae potasio, es una cantidad muy baja y no es compatible con nuestro cloruro de potasio. Muy importante, también la albúmina y el bicarbonato pueden ser beneficiosos en esta lesión renal aguda, eso con un grado 1C, pero no se recomiendan almidón, gelatina, el gelofuscin, ¿verdad? Y los destranos, porque recuerden que aumentan la tasa de reemplazo renal, más daño renal y además trastornos en la coagulación. Y todos los trabajos recientes nos hablan de que hay una menor mortalidad y una reducción de la insuficiencia renal aguda cuando usamos preferiblemente cristaloides balanceados o equilibrados como el ringyal lactato o el plasma-light porque tienen un cloro más fisiológico y ese es el problema de la solución 0,9 que son con un cloro suprafisiológico, 154 mil equivalentes por 1000 cc, que nos llevan a mayor vasoconstricción renal, que eso nos predispone entonces a más insuficiencia renal y terapias de reemplazo renal. Aparte que también se ha visto que aumentan citoquina. En el 21 de mayo de ahorita, del 2024, sale estas guías de la Sociedad Europea de Medicina Crítica, donde sugieren que el cristaloide equilibrado, tipo ringel lactato plasma light, es el ideal para resucitar o expandir a los pacientes con lesión renal aguda, aunque la recomendación es condicional con baja certeza de la evidencia. Pero tenemos múltiples ensayos, incluso realizados en emergencia, como el SALET y el SMART, que en más de 30.000 pacientes, donde se ve también una ventaja de estos cristaloides balanceados. Incluso vamos a ver que los pacientes que tienen más líquido también hacen más daño renal. Y que es muy importante entonces el vasopresor precoz, donde quien lleva la bandera es la noradrenalina, porque eso permite que haya menos edema,
o sea, menos utilización de líquido y que hoy en día nos hablan en favor incluso de que pudiéramos en ciertos fenotipos usar vasopresina o angiotensina 2, porque recuerden que hay receptores de vasopresina 1 y angiotensina 2 en los vasos renales eferentes y eso me aumenta la perfusión glomerular y el shock séptico. Por lo tanto, la vasopresina va a reducir las necesidades de terapia de reemplazo renal más que la norepinefrina, además que induce menos arritmia y mejora la función renal. Con la angiotensina todavía la evidencia es limitada. Importante entonces adoptar para evitar el daño renal los paquetes cádicos, ser restrictivos con los líquidos, hacer la evaluación de las medidas dinámicas, tratar a los pacientes precozmente. La terapia de reemplazo renal debe ser precoz y no tardía porque la tardía aumenta la mortalidad y hacer el seguimiento incluso de esos pacientes. Y tenemos terapias extracorpóreas novedosas como la purificación de sangre extracorpórea que se pudiera utilizar porque me elimina patógenos, etcétera. Ellos dan un grado 1A y que incluso la terapia de reemplazo renal en este consenso dice que si no tienes hemodiálisis, pudieras usar diálisis peritoneal como soporte renal cuando no se dispone de estas técnicas extracorpóreas. Que las técnicas extracorpóreas que me permiten purificar la sangre, ¿verdad? Dan un apoyo inmunomodulador y que estos pacientes deben cumplir requisitos, ¿verdad? Donde incluyan los criterios biológicos como las altas concentraciones de DAM y de PAM, que es muy importante eh, utilizarlas, pero también tener protocolos para también individualizar y ver los tratamientos. ¿Cuál es el futuro? Bueno, hay diferentes fármacos que están dirigiendo, como la angiotensina 2, como inhibidores de los receptores TOR, e incluso uno que usamos en las unidades de cuidado intensivo, como la dexmedetomidina, que hay unos que la atacan, otros que la favorecen, pero aparentemente ella tiene una apoyo en esta respuesta inmunomoduladora. Y no olvidarnos de todos los paquetes CADIGO, de donde es muy importante evitar los nefrotóxicos en lo posible, mantener la perfusión renal, la hemodinamia, medir el gasto urinario, evitar la hiperglicemia, los medios de contraste en lo posible y por supuesto, yo siempre les digo, verificar la dosificación de esos medicamentos, considerar terapias de reemplazo renal de manera precoz y el ingreso a una unidad de cuidados intensivos, porque es un paciente que tiene que estar monitorizado, vigilado y tratado de esta manera. Bueno, como conclusión, la presencia de ira en pacientes con sepsis va a ser común y la ira asociada a esta se define mejor mediante los criterios cádicos y de sepsis 3. Múltiples mecanismos van a contribuir al desarrollo y de los distintos endotipos. Estos endotipos podrían identificarse mediante el uso de biomarcadores, incluidos biomarcadores funcionales relacionados con el estrés y el daño tisular, así como información clínica. Información pronóstica que es muy importante también para estos endotipos y algunos pueden estar convencidos de que otras herramientas pueden ayudar a identificar la ira de manera temprana, incluida la inteligencia artificial, pero sí nos hablan hasta este momento con precaución. Bueno, muchísimas gracias.